We are ready, Master. Okay, thank you. Ok, Good gracias. evening, everyone, and Happy New Year. Thank you all for Feliz año coming. nuevo a todos, gracias por venir. I'm glad you're Ok, here to estoy join feliz us. que Let's estén aquí continue with the acompañándonos. Chan Chi Vamos a continuar con instruction las from Master instrucciones de Shenhua. Chan Chi del maestro Shenhua. 还有一位高僧是在这个荆州长沙寺，他的名字呢叫石潭瑜。 En aquel tiempo había otro monje eminente en Changsha, en el templo de Changsha en Jingzhou. Su nombre era At Shi that Tan time, Yi. there was another eminent monk in Changsha Temple in Jingzhou. His name was Shi Tan Yi.这一位法师，他是冀州的，冀州人不是北京的，进北京的那个地方。 This master was a Este native maestro of era Yizhou. nativo de Yizhou Jishou. was near Jishou Beijing. estaba cerca a Beijing.他在16岁就出家了，出家是拜道安法师做师傅。 He left the home life at the age Él of dejó 16 la vida de and hogar a bowed la to edad de Dharma Master 16 Daoan as his master. y hizo reverencia al maestro de Dharma Daoan como su maestro. 他是在这个一般的沙弥里边，他是专门研究戒律，奉持戒律，所以呀，一般人都叫他叫持戒的沙弥。 Of all De the todos ordinary los novices, novicios he ordinarios, él, specialized Tan in Yi, se investigating and especializaba en upholding investigar precepts. y en So mantener people called him preceptos. the Entonces las precept personas lo upholding novice. llamaron el novicio que mantenía los preceptos. 他所学的呢，通达禅藏、经律论，他都明白。He learned and penetrated the Él Tripitakas, aprendió the y Sutras, Vinaya, penetró and los Shastras. Tripitakas, los Sutras, He knew them Vinaya all. y los Shastras. Él los conocía a todos. 所有的道安法师这一些个门人呢，这些个弟子，他可以说是持戒第一了。 Among all disciples of Master Daoan, Entre todos los you could say discípulos he del was maestro number Daoan, one in tú puedes decir upholding que él era el precepts. número 1 en mantener sus preceptos. 那么以后啊，他就到四川，四川这个做官的这个刺史啊，叫毛巨，就对他特别的信仰。 Later, he went to Sichuan. Después, él fue a The governor of Sichuan. Sichuan, El gobernador de named Mao Chu, Sichuan, had a llamado lot of Mao faith in Chu, him. tenía mucha fe en él. 所以就请他去迎供，请他吃饭。 So Mao Chu invited him over to make an offering and to have a Entonces meal. Mao Chu lo invitó para que poderle hacer una ofrenda y invitarle a 吃 comer. 饭的时候啊，这个刺史自己亲身呢来给他造饭，来给他这个添饭，做菜。
During the meal, the governor personally cooked for him. Durante la cena, el gobernador personalmente cocinó para él, lo cual era preparar los platos y también servir las segundas o los segundos platos de arroz. 之后啊，这个禅语法师，看见饭里边有一粒谷，他就把这粒谷啊先拿起来吃了。 During the meal, Master Durante la Tanyi cena, saw a el husk maestro of grain Tanyi mixed in the miró rice. un He grano picked up the grain and ate it first. combinado en el otro arroz. Él agarró ese grano de primeras y se lo comió. 来吃一个有那皮的，先拿去吃了。那个毛具呢更信仰，这个 Rice with the husk is called Arroz grain. con He picked up the husk grain es and llamado ate it grano. first. Él agarró ese grano y lo comió primeras. Entonces Mao Chu creyó en él inclusive más. 一定不会，不会，糟蹋这个施主的供养，所以对他是很信仰的。 Este maestro definitivamente no gastaría ofrendas de sus donantes. So, Así que Mao Chu tuvo inclusive mucha más fe en él. 那么以后这个毛具啊，就布施给他1000斛米，1000斛啊，就是在1000担子。 Después, Mao Chu donó 1000 dos de arroz para él. 1000 bushels es aproximadamente 1000 dan de arroz. 这位法师说：“你给我这么多米，我一个人怎么吃这么多米呢？”于是乎啊，他 the master said, El maestro dijo, me has dado mucho arroz. ¿Cómo yo puedo terminarme todo este arroz? 这个四川的和尚都显得一个人分一半，这个他常常啊随着。 De tal forma que él invitó a todos los monjes en Sichuan y les dio a todos una parte. Él compartió el arroz con todos los monjes. 这个道安法师到各处去讲经说法呀，也常常住在这个禅溪寺。 Él frecuentemente seguía al maestro Daoan en las lecturas de los sutras y para hablar el Dharma en lugares diferentes. Y él frecuentemente se quedaba en el templo de Tangchi. 晋朝那个长沙的太守叫彭含之。 El mayor de Changsha durante la dinastía Jin era llamado Teng Hanshi. 他在这个南京呢，这个江陵那个地方，把他的宅子送出来做庙，把他的房子送出来做庙。 Él donó su casa en Nanjing, Jingzhou, que está en la región de Jinglian, para ser usada como un templo. 做庙就对这个道安法师讲啊，先请他选择一个法师到那去做主持。 Teniendo un templo, él preguntó al maestro Dan de por favor seleccionar a un monje para convertirse en el abbot del templo. 道安法师啊，就叫这个
Así que el maestro So, Daoan preguntó al Master maestro Tan Daoan Yi asked Master para Tan ser Yi el to be the abbot abbot de ese there. templo. So, Entonces Master el Tan maestro Yi Tan carried his Yi backpack, llevó su bedroll, and maleta, a tin staff. With the tin su staff, cama he went to y Nanjing to be the abbot of the temple. y fue a ser el abbot del templo. 这个庙，名字就叫长茶寺。 El nombre de ese The templo name era of that temple Templo was Changsha. Changsha Temple. 当时因为这个时局很不太平，所以这常常要躲避这个水匪之类的。 At that En ese time, momento, due to the debido unsettled political a la situation, situación he política, often had to avoid él bandits and other potential frecuentemente dangers. tenía que evitar a los bandidos para evitar peligros. 在这个江宁这个地方也就是不安稳，所以以后这个谭玉法师他又走到这个上宁寺，在这个上宁寺这又造这个寺院。 El área de Jingling The area también of era Jingling inestable. wasn't stable either. Entonces después el maestro Tanji fue a Shangming y construyó un templo allá. 等这些土匪都没有了，他又回去到江宁又修这个长茶寺。 Later, when all the Después, bandits cuando were todos los gone, bandidos se he habían ido, returned to él Jiangling retornó to fix the a Changsha Jiangling temple. para reparar el templo de Changsha. 他修长沙寺之后，因为他特别虔诚，特别诚恳，所以以后感到也有这个舍利，求到佛的舍利。 Después de que él reparó el templo de Changsha, porque él era extremadamente devoto, extremadamente sincero, él obtuvo la reliquia como una respuesta. Él obtuvo una reliquia de Buda. 得到佛的舍利他用金的瓶子把它装上，放上那个斋堂Después de haber obtenido la reliquia de Buda, él usó una botella de oro para ponerla dentro y ponerla en el salón de comida. 这个谭玉法师又向这个舍利顶礼就祷告来说了，说这个要是佛的舍利，就应该放光，令大家都看见。 El maestro Tanji reverenció a esa reliquia y rezó: si esta es la reliquia de Buda, este tiene que emitir luz para que todos puedan ver. 他这么一求的时候果然在半夜的时候，这个舍利就放五彩光，照耀满室。 Y así él rezó. So he prayed. Y claro, Sure en enough, la medianoche, in the midnight, la reliquia the emitió relic emitted una luz de 5 5 colored colores, lights, iluminando illuminating the whole el room. salón completo. 当时这个所有的他的徒弟这个其他的僧人比丘弟
En aquel momento todos los discípulos, otros miembros de la Sangha, bhikshus y bhikshunis, fueron testigos de ese signo auspicioso, así que la fe en él también se volvió mucho más fuerte. Okay, let's stop here. Ok, vamos a parar aquí. All right. Ok, So tonight, entonces esta noche vamos a mirar. let's go back to the beginning. Ok, vamos a volver al principio de esta sección aquí. So at the time, Entonces en esa ocasión, en ese tiempo, Master Tao An, el maestro Tao An, Master Tao An now it's a ahora I'm very yo personalmente estoy muy because I heard so interesado much about Master porque he Tao escuchado An, mucho sobre el maestro Tao An, que él well-known monk, es un maestro muy reconocido, muy respetado, y ahora estamos aprendiendo him and his más sobre contemporaries. él y sus contemporáneos. Okay. And, Okay. We at slide 164. Estamos en la diapositiva 164. El maestro Shen Hua ahora está trayendo otro monje eminente de nombre de Shi Tan Yi. Esa es la diferencia de Tan Yi, el primer discípulo del maestro Fatai, ¿ok? Totalmente personas diferentes. Entonces, claramente, los discípulos del maestro Fatai no estaban cerca al calibre de este Tan Yi. Es por eso que el maestro Shen Hua trae esta historia, ¿ok? Entonces, el templo se llama Changcha en Jingzhou. Y nació en un área cerca a Beijing, dejó la vida de hogar y se convirtió en un monje a una edad joven de 16. Es muy, muy joven, y reverenció a Maestro Tao An como su maestro, ¿ok? Ok, muchas bendiciones. Él dejó la vida del hogar cuando tenía 16 años y tomó al maestro Tao An, que era un monje muy famoso, muy eminente, como su maestro. Entonces esto te muestra que este Tan Yi aquí tenía bendiciones. Y otra cosa que es inusual e increíble sobre él es que él se especializaba en mantener preceptos, ¿ok? Los preceptos es lo que los novicios se supone que tienen que aprender de primeras, ¿ok? Esa es la fundación, la base de las prácticas budistas. Y entonces, él pasó mucho tiempo investigando y cómo mantener preceptos de tal forma que las personas lo reconocían, y era muy conocido como el novicio que mantenía preceptos, ¿ok? Cuando tú hablas sobre novicio, hablas sobre 10 preceptos, ¿ok? Que él estaba manteniendo. Pero inclusive a esa edad, él ya era ejemplar y fuera de lo común, ¿ok? Para poder mantener esos preceptos de novicio, ¿ok? Solo 10 de ellos. Y también aprendió y penetró los Tripitakas, ¿ok? Entonces, su base, su fundación eran preceptos, ¿ok? Era lo primero que aprendió en esta historia en particular. Es que si tú mantienes los preceptos y te mantienes a ti mismo puro de romper esas reglas de moral, de la moralidad, tú también vas a tener sabiduría. Y así fue como él fue capaz de penetrar las enseñanzas de los Tripitakas, ¿ok? Entonces él mantenía preceptos porque solo son 10 preceptos, entonces no es mucho que él tenga que aprender. Pero él pasó mucho tiempo aprendiendo sobre sutras, no ningún entrenamiento de Chan, solo estudiando sutras, lo cual es otra forma de práctica de Chan, ¿ok? Práctica de Chan no necesariamente está
limitada a meditación, cruzar tus piernas. No, muchos monjes en el pasado estudiaron sutras, leyeron sutras. Y esa es una forma de práctica chan también, ¿ok? Entonces, como puedes ver, como estamos aprendiendo, la práctica chan es mucho más que simplemente cruzar tus piernas. Y la razón por la que te enseñamos el loto completo y cruzar tus piernas es un examen, es una prueba para ti que te va a ayudar a construir una base más sólida, más fuerte. Y esas personas no tenían esa base del entrenamiento Chan, así que ellos no van a poder llegar tan lejos, tan alto, porque ellos fallaron en construir esos fundamentos propios correctos para poder llegar más alto. Entonces estamos mirando esto del maestro Shenhua. Maestro Shenhua simplemente me dijo hacer ciertas cosas. Yo no pude entender por qué, pero lo hice. Hice eso y eventualmente yo usé las mismas técnicas para entrenarlos a ustedes, la siguiente generación. Y ustedes hicieron progreso. Y entonces yo empecé a entender el por qué, cuál era el significado de esas instrucciones, ¿ok? Lo ingenioso de estas instrucciones. Entonces, un comentario, un aspecto aquí es que tú no necesitas entender por qué estás haciendo esto, ¿ok? Entender no es tan importante. Se trata de hacerlo, ¿ok? Y así tú vas a poder desarrollar tu samadhi mucho más rápido que si fuera, por ejemplo, si tú buscas entender por qué. ¿Ok? Entonces, esto es algo que es un regalo del maestro Shenhua y no está disponible para este Tan Y aquí, ¿ok? Todo lo que él tiene o tuvo fue las bases de esos preceptos Shami, que son solo 10 preceptos, que es básicamente unas bases muy pequeñas. Y él lo usó para desarrollar su sabiduría y estudiar sutras. Entonces, si ves, a primera vista sus bases no eran tan increíbles. Sin embargo, por esas bendiciones, él pudo llegar muy arriba, ¿ok? Para poder ser reconocido que ha penetrado el Tripitaka. Quiere decir que él podía absorber muchísimas enseñanzas de los 3 tipos de enseñanzas, de los 3 almacenes: sutras, preceptos y shastras, ¿ok? Entonces, para un muchacho, para un niño, para ir al templo sin mucha educación, eso era impresionante, ¿ok? Habilidades del lenguaje, habilidades de poder entender este Tripitaka es impresionante, porque no había mucho material de soporte, así como diccionarios ni tutores tampoco, porque cada tipo de enseñanza puede no llevar o usar el mismo lenguaje o los mismos caracteres chinos. Entonces eso es impresionante. Lo que él hizo era muy impresionante. Entonces el maestro enfatizaba aquí que él entendía sutras, vinaya, ¿ok? Y shastras también, ¿ok? Entonces su entrenamiento era muy típico de los monjes en ese tiempo, antes de las ventajas de la escuela de Chan. Y otra ventaja era que su maestro era el maestro Dawan, que era muy virtuoso y conocido y reconocido y tenía sabiduría. Y él tenía la suficiente pureza. Entonces, entre los discípulos del maestro Daoan, de sus monjes eminentes, porque el maestro Daoan era muy famoso y tenía muchos discípulos, él era conocido como el número 1 en mantener preceptos. Entonces, esto podemos referirlo al hecho de que cuando él se convirtió en novicio, o él se ordenó completamente, él siguió
eso de mantener esos preceptos. Y eso es algo muy, muy bueno, muy fuerte, ¿ok? Esa es la tradición, el estilo chino de entrenamiento para monjes y monjas. En contraste con el estilo del maestro Shen Hua de entrenamiento Mahayana aquí en los Estados Unidos, que nosotros seguimos, nosotros lo tomamos prestado de él, no habían muchos detalles, no habían muchos detalles sobre los preceptos, pero aprendimos lo suficiente, una base suficiente para que ustedes llegaran hasta cierto punto, pero nosotros en realidad no somos tan versados en los otros preceptos, ¿ok? En el resto de los preceptos. Y ahora el resto del mundo budista se especializa en estudiar los preceptos. Por ejemplo, ellos entienden la descripción de los preceptos, nosotros lo llamamos las marcas de los preceptos, pero no necesariamente entienden la profundidad o la esencia de los preceptos, porque ellos entienden simplemente las palabras, pero ellos no entienden la sustancia. Entonces, el budismo tiene dos partes. Una parte es las marcas o las palabras, y la otra parte es la sustancia de las enseñanzas, ¿ok? Y entonces, tradicionalmente, los chinos son enseñados de aprender por esas marcas, ¿ok? Y eso funciona muy bien para ellos, ¿ok? Y el sistema chino entero está construido de esa forma, mientras que aquí en los Estados Unidos lo hacemos diferente, lo hacemos basado en en el acercamiento del maestro Shen Hua del Dharma. Es que nosotros tenemos mucho más énfasis, como por ejemplo yo tengo más acercamiento, me inclino más hacia que ustedes desarrollen su poder de samadhi. Así que cuando ustedes miren sutras, ustedes van a poder penetrar la sustancia de la enseñanza. Puede que no lo sepas, ¿ok? Puede que no seamos muy literarios, ¿ok? En términos de sutras, de shastras y esto. Pero cuando es tiempo para que tú decidas investigarlos, tú vas a poder sacar la sustancia de las enseñanzas. Y esa es la diferencia en el acercamiento americano en contra del tradicional acercamiento chino, ¿ok? ¿Preguntas sobre esto? Eso se ha hecho en Vietnam, en Corea, en China, pero solo el maestro Shen Hua lo eligió hacerlo de esta forma, ¿ok? Y se reconoce como un maestro Chan de Weian, ¿ok? Entonces son dos acercamientos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque él escogería hacerlo de esta forma. Ok, primero, su entrenamiento es inusual, ¿ok? Él no fue al templo regular, estuvo en el templo y estudió estilo asiático, en donde él estudiaba bajo un maestro famoso, ¿ok? Su maestro original no era tan famoso, no era tan alto en sus logros, ¿ok? Su maestro original, básicamente, lo que yo me imagino es que tal vez él llegaba a ser un cuarto nivel de Arhat, ¿ok? Entonces él no podía posiblemente penetrar la sustancia. Entonces su camino era de que él no tenía que pasar a través de ese estilo tradicional de monje de Asia. Entonces, eso fue lo que él se dio cuenta por su naturaleza, porque antes de eso él ya era un Mahasattvas, por eso que él no necesita ir a través del estilo tradicional de entrenamiento. ¿Ok? Y entonces él practicó su propia forma y necesitó muy poco soporte, ¿ok? Especialmente desde el gobierno, mientras que estas personas Daoan necesitaban mucho apoyo del gobierno, de personas no. El maestro Shen Hua no dependió de nadie ni de nada.
para darle un templo o nada, ¿ok? Ninguna oficial es lo que me refiero. Entonces el maestro Shen Hua, porque por estas circunstancias inusuales y ese entrenamiento, él tuvo tantas bendiciones que él no necesitaba ir por ese estilo tradicional de entrenamiento, el cual trabaja para ti si tú no tienes las suficientes bendiciones. Pero eso hubiera comprometido su desarrollo, porque ellas no fueron diseñadas para él, ¿ok? Esto hace sentido para ti, hay una razón para todo esto. Por eso que nosotros tenemos mucha suerte de que él trajo ese Mahayana a los Estados Unidos. Él trajo también su estilo de entrenamiento de su propia experiencia, ¿ok? En China, él nunca en realidad tuvo que entrenar tantos discípulos, en absoluto. En China, porque él no tuvo sus propios templos, entonces él tuvo que quedarse en otros templos. Entonces eso limita el número de discípulos que él puede tener, ¿ok? Porque como puedes imaginar, tú vas a un templo, tú eres un monje, vas a un templo con un maestro famoso en su templo y ahora tú estás recibiendo discípulos, entonces ahora se están comparando, ¿ok? Tú, el maestro o el abbot. Entonces es una situación muy difícil para él, para poder entrenar y aceptar muchos discípulos, ¿ok? A menos que él hubiera estado afuera de ese sistema. Entonces, sin un templo, era imposible que él recibiera muchos discípulos, ¿ok? En lo absoluto. Pero en una forma, él no desarrolló ese estilo de entrenamiento hasta que él vino a los Estados Unidos. Él vino a los Estados Unidos y después, a través del tiempo, él desarrolló ese estilo de entrenamiento y los resultados hablan por sí mismos. ¿Ok? Y entonces, su entrenamiento es inusual y es perfecto para nuestro ambiente, ¿ok? Para nuestro tiempo en particular, porque no está limitado con ese estilo tradicional asiático de China, que es muy lento, ¿ok? Y es porque ellos no tienen la técnica apropiada y es por eso que esos fundamentos, esas bases no están ahí y no pueden ir tan arriba, ¿ok? No pueden llegar tan lejos, ¿ok? Y entonces, tradicionalmente, los asiáticos se les enseña a aprender los preceptos como base. Entonces, nuestro estilo americano de Mahayana es que nosotros mantenemos los suficientes preceptos para poder subir, ¿ok? Mucho más rápido. Porque hay una ventaja en hacerlo de la forma tradicional, también tiene varias desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Desventajas es que si tú sabes mucho, por ejemplo, esto es algo muy importante, ¿ok? Si tú sabes mucho sobre preceptos, sobre sutras, sobre shastras, ¿qué es lo que pasa? Te vuelves arrogante. Tú dices, oh, mírame, yo sé mucho más sobre preceptos, mucho más sobre sutras, mucho más sobre shastras que ese monje o que esa monja. Y entonces, y es verdad, ¿ok? Es verdad que tú sabes más que los otros. Sin embargo, eso se vuelve un impedimento porque eso es todo lo que ves en los otros, ¿ok? Te miras a ti mismo mejor que los otros, ¿ok? Entonces, eso es el logro, ese conocimiento que tú tienes, todos tus logros en realidad son o están limitando tu crecimiento futuro, ¿ok? Entonces, yo prefiero el estilo del maestro Shen Hua, en donde tú vas muy rápido, ¿ok? Construyes lo suficiente para subir más, construyes lo suficiente para ir más, así que esa base, ese fundamento se construye en el principio. Y ahora cuando llegas arriba, cuando subes, ahora necesitas otro set
de fundamentos, de bases para poder llegar más arriba. Y así, entonces, ese es el regalo del maestro Shen Hua para nuestros tiempos, para los Estados Unidos, que es los 6 principios, ¿ok? Esos son preceptos muy, muy profundos. Tremendous foundation. Es una base tremenda, Okay? ¿ok? And that's the Buddha's genius. Y esos son los genios de los budistas, ¿ok? Cuando él toma ventaja de esto, entonces él usó este acercamiento que él tuvo. Tú lo haces de esta forma, tú subes a las personas hasta allá, hasta arriba, sin necesidad Comparing yourself with others. de tener que compararse al mismo con otros, de que, sí, tú sabes mucho más. Entonces, tenemos suerte, en verdad, que estamos aprendiendo de ese estilo. Y también somos todavía más suertudos en el sentido de que por esos logros enormes, ¿ok? Porque este monje lo hizo por primera vez, eso es muy impresionante, ¿ok? Él fue el primero en hacerlo de esa forma. Bueno, no el primero, también estaba el maestro Bodhidharma, también estaba el maestro Sexto Patriarca y así, pero esos son casos especiales, ¿ok? El maestro Shen Hua no es lo mismo, ¿ok? Pero lo que él hizo eso y esos logros son increíbles, ¿ok? Sus discípulos, ellos tienen que estar orgullosos de esos logros, ¿ok? Y es verdad porque lo que él hizo fue revolucionario para el budismo, ¿ok? Y entonces con eso también viene una debilidad y es que ellos piensan que son especiales, lo cual el maestro Shen Hua nunca corrigió eso. Maestro Shen Hua nunca les enseñó que no son especiales, nunca, nunca. Yo he estudiado, he mirado todas sus enseñanzas, las explicaciones de los sutras y todo. Nunca, no solo una vez, y esto es algo que yo admiro sobre el maestro Shen Hua, nunca él pensó o dijo que él era especial. Nunca, nunca. Sí, yo soy superior. No, nunca, nunca. Es muy fascinante. Mientras que, por ejemplo, mi generación, nosotros sabemos que somos mejores que todo el mundo. ¿Ok? Es un hecho. ¿Ok? Esa es la diferencia, esa es la debilidad, ese estilo aquí. Les estoy diciendo porque yo estoy utilizando el mismo tipo de entrenamiento, entonces les estoy diciendo así que ustedes pueden alcanzar, ¿ok? Si ustedes ven a estas personas que están más adelante que ustedes, 10 años, 20 años, 30 años, y ustedes simplemente los alcanzan así y los pasan muy rápido. Por ejemplo, recientemente les hablé sobre nuestro traductor de idioma de Vietnam. Él pasó del primer stage Arhat a 4º nivel de Arhat en menos de un año. Eso es increíble. ¿Ok? Tú, háblame. Nómbrame algún maestro de Hinayana que logre eso. No, es imposible para ellos porque no tienen la tecnología. ¿Sí ves? Entonces, es muy fácil porque por los resultados tremendos, ¿ok? Tú te das cuenta. Tú no puedes ayudar y decir, Dios mío, somos mejores. No, 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 no. Eso es algo natural, ¿ok? Es un entendimiento natural, ¿ok? Y tenemos suerte que yo miré eso en mi generación. Y yo te voy a cachetear inmediatamente si tú crees que eres especial, ¿ok? Porque tan pronto tú piensas que eres especial, ahí queda. Ya no vas a poder progresar más. Recuerden eso. ¿Tú crees que eres especial? Estás muerto. Entonces, ¿tú crees que eres especial? Entonces, necesitas a alguien que te cachetee en la cara. El maestro Shen Hua nunca los cacheteó. Nunca me cacheteó. ¿Ok? Ok. Entonces, este es el problema
con el maestro Tan He y knows too much. él sabe mucho. It's like you Y es travel long como que distances, tú you carry the viajas whole toda house esta with you. distancia, cargas toda tu casa knowledge entera is your contigo, house. ¿ok? Ese conocimiento es tu casa. All this knowledge and Todo ese Tripitaka conocimiento de los is- tripitakas becomes baggage for you. Se and you cannot vuelve- travel very far. se vuelve mucho peso para ti y así no puedes viajar tan lejos. No puedes ascender fácilmente con toda esa carga, con todo ese peso. You Imagina, find por that you ejemplo, have a bunch of kids tú hanging on to tienes your skirts. muchos niños que están colgados en tu falda. ¿Ok? ¿Los hombres usan falda? Ok, no creo. Okay? Ok, It makes it very difficult. lo hace muy difícil, créeme. All right? Moving on. Any Ok, questions? siguiendo. ¿Alguna pregunta? So we went to Sichuan. Entonces él fue a and the Sichuan governor of Sichuan, y el gobernador de Sichuan, what's his name? ¿cuál era su nombre? Mao Chu. Chu. Is it Chu? Ok, es Chu, Mao Chu. You see, these ¿Sí ves? people, Estas personas, they needed ellos necesitaban a los oficiales para esa propagación del Dharma. okay? ¿Ok? It's called dependency. Y eso se llama dependencia. Look at the great teachers. Mira a los Master grandes Shen Hua maestros. never El maestro needed Shen Hua any nunca necesitó ningún oficial. Master Sixth Patriarch, Maestro sexto no patriarca, no oficiales Fifth tampoco. Patriarch, Quinto he patriarca, connected with some él sort estaba of, conectado court officials, con some sort oficiales de corte y algo así. of- okay? No. Master Wei El Shan, maestro Wei Shan, who was highly respected que fue by the un governor monje muy of respetado his por el area, gobernador Weishan Temple. de esa área What did he de do? el templo de He Wei was Shan. so ¿Qué respected, hizo? Él so era admired tan by respetado, the tan governor, admirado the governor por el sent gobernador his own son que el gobernador mandó a su to propio hijo become a novice with para Master Wei volverse un novicio bajo Shan. And el the maestro son Wei happened Shan. to be Y ese hijo he passed the imperial había- examination and ranked either one or third, something like Ok, that. algo así como So por he's a uno hot shot. o tres pasó Yeah. los So exámenes, o Master sea Wei que Shan was also él era alguien muy highly importante. regarded and Entonces supported el by the maestro Wei officials. Shan But también what he do as soon as lo the apoyaban governor's mucho son los came oficiales, came on pero board, cuando he says, el- "Go fetch water." cuando el hijo del gobernador llegó a Can ser you novicio, él le dijo, imagine ve a cargar agua. Riding ¿Te his dad, imaginas "So, Daddy, los I'm doing horrores this for por los you que pasó because ese what, muchacho? Dice, Daddy, estoy haciendo esto, papá, estoy haciendo esto por ti, passed imperial examination pero to become yo a monk, to pasé carry mi water for examinación 3,000 para people." ser monje, para simplemente cargar agua para 3,000 personas. So, Master Wei Shan was in Entonces usual el case maestro where he Wei can Shan manage those estuvo en un relationships caso en without donde being ellos affected by them. podía Can you imagine, administrar esas relaciones what the governor sin might estar feel about afectado. it when he finds Ustedes se out pueden his imaginar lo que el bride's son- gobernador sentía son is con very su hijo proud of, orgulloso, is carrying su water hijo que él está muy orgulloso de su for hijo y 3,000 estaba people cargando agua who are not- para 3,000 personas, whose majority que is la mayoría son personas ineducadas. Ok, Anyway, so, ok, de cualquier forma, back ok. then Master Taoan was famous and well Entonces, regarded because el maestro has high Huainan connections, the governor and so forth. Okay. tenía muchas the, conexiones por el gobernador, the ok. governor Mao Y el Qi, gobernador Mao he, Chu aquí recognized Master reconoció Taoan al maestro, disciples, and this guy reconocía here, a los discípulos del is, maestro Daoan Tan y esta Yi persona would aquí, invite Tan him Yi, over and cook lo for him. invitó y cocinó él mismo para él. Have you ever eaten a meal cooked by the governor? ¿Has alguna vez comido alguna comida preparada por el gobernador? Would be. Yo no sé But qué I tan say, bueno no sea, thanks. ¿ok? If you ask me, Pero say, yo diría no, "Would you like to gracias. come over? I'm the Oh, governor ¿te of gustaría? California. Soy el Come gobernador de over, let me cook California. for you ¿Quieres a venir? lunch Yo voy or a something." cocinar para ti el almuerzo o algo. I say, can we order? Yo diría, Take out ¿podemos pizza mejor instead?" ordenar? ¿Podemos mejor comprar pizza o algo así? Okay, or go to French Ok, Laundry o or vamos somewhere, a algún Michelin lugar star francés or o something. My o God, algún lugar con una estrella Michelin o algo. you don't become a governor by being a great Ah, tú no te Well, vuelves un anyway, so it's gobernador funny, porque back then sabes they cocinar showed muy the bien. respect and Ok, pero en ese appreciation momento a esa era cook la can do for forma you. en la que mostraban su respeto You y can su imagine admiración how cocinando para the ti. governor cooks
puedes imaginar qué tan And so he probably frecuente el sometime gobernador cocinaba, too much entonces salt, a lo too much mejor puso sugar, mucha sal, mucha azúcar, MSG. mucho Yes, MSG. Ok, sí, número 9. Just a small comment. I Solo un think comentario here pequeño, in maestro. Yo creo Chinese, que it escuché doesn't really mean que the en el government is Chinese en cooking. realidad no quiere decir que el Cooking time, maes, it que just el means serving emperador in estaba the lunchtime, like, cocinando, nada más personally que, serving him, nada más que simplemente personalmente helping le him with his servían, dishes. Wait. sirviendo los platos. Chin Ok, Chan. espera. 给他做 Chin 饭。 Chan, Keita, so fun. Yeah, but It's I don't cooking. Ya, es I'm sorry, cocinar. I No, know lo my siento. Chinese is very limited. Mi idioma de chino It's es my muy art. limitado, It's a- ¿ok? I think it's Pero actually yo it's a funny creo saying. It que says lo that que dice he aquí es que personally él is personalmente le estaba for him. cocinando para él. It's a put it together here. Like it's a master Shenhua. Sí, pero es algo que Sometimes se he pone aquí talks junto. El in a maestro more like Shenhua casual way. de- And you a can veces see habla from de esa forma context, casual y tú because here puedes later it says mirar 做饭做菜。 desde el And contexto, also- porque and después also in él the beginning it habla says during algo the más sobre mealtime, esto. 在吃饭的 Y también because dice you not durante el cooking during the tiempo de mealtime, right? la So cena, for porque fun tú no is cocinas durante la cena, ¿ok? Que tienes que serve. cocinar antes, entonces And simplemente I think pones that's las more, cosas juntas y servir es a lo que fit se for the refiere. stature of the Entonces governor, yo creo que es but algo also más shows, he's cerca actually a very esa estatura del humble gobernador, serving pero también the eso master. muestra que él está Okay, humildemente I sirviendo al appreciate maestro. your Chinese Ok, input, but yo let's hear aprecio- from more Chinese people. Yo aprecio tu We have a lot comentario of chino, ¿ok? Chinese people Pero here. vamos a escuchar de otras personas chinas. Go Tenemos ahead, muchas other personas Chinese chinas aquí, people. ¿ok? Por favor, otras You personas agree, de China, disagree? ¿están de acuerdo o en Or desacuerdo? Taiwanese, for that O personas de Taiwán también. matter. We don't discriminate. ¿Ok? Nosotros no discriminamos. Yeah? ¿Mm? No takers? ¿Nadie? Okay, it's Okay. a minor yes too. Sí, número 2. Thank you, Master. Gracias, The maestro. translation was La correct. traducción estuvo And correcta. also, Y también we did have a discussion nosotros tuvimos una to make discusión sure para everyone asegurarnos meal. de que él estaba Yeah. cocinando Yeah, it esa, seems to be very esa personable, comida. very Sí, personal claro. thing, attention Eso se from mira from the una governor. atención muy personal, about algo muy personal del Xian gobernador, Jin? ¿ok? What do you ¿Qué tal? think? A ver, Xian Xin, ¿qué piensas? You agree? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo con Jane. Are you Hanzu or are you not Hanzu? ¿Estás tú Hansu o no Hansu? We have to be careful. The Chinese Tenemos que have tener many, cuidado, many ¿ok? different, Los different chinos tienen muchos groups, ethnicities. grupos, muchas etnicidades. Yeah. So what do Sí. what does a person from Entonces, you, like you think? una persona como Is it the tú, proper ¿qué tú piensas? translation ¿Esa or es la improper traducción translation? apropiada o es una traducción inapropiada? No, la traducción está bien, desde mi perspectiva, de ese entendimiento. Yes or no? ¿Sí o no? Sí, Yeah. Is it good translation? buena traducción. You think so? Yo creo que sí. Be assertive. Ok, ¿tú piensas? Assert yourself. Sea asertiva. ¿Ok? Yes. Sí, Okay, maestro. So sorry, kid. It's 3-1. Ok, lo siento. Son Yeah, 3 vote. contra 1. Ok, te ganamos en votos. 2 Chinese versus 1, and I have 2 a chinos quarter contra Chinese. 1 y yo soy un cuarto chino. Yes, too. Did you have Sí, something número you want 2. to add? ¿Tienes algo que agregar? Oh, I don't have anything to add. No, no tengo There nada is para a new agregar, maestro. Taiwanese lady. Pero Yeah, what do aquí Taiwanese tenemos think una about persona de this? Taiwán también. Oh, First of entonces, all, ¿qué you piensa speak Taiwán, Chinese. ok? Not Primero que all todo, Taiwanese speak si Chinese. hablas chino o no, porque no todas las personas de Taiwán hablan chino. I'm not sure. You're No not sure. estoy segura. Sí. Mm. Okay. She's Ok. not sure. Yes, Ella no está 9, segura. defend Sí, yourself. 9. Defiéndete a ti misma. Yeah, I still think Sí, todavía pienso
just from the context of sentence. Solo por el I don't think contexto, this yo no means creo cooking que actually significa means que en realidad está cocinando, ¿ok? Cocinando desde cero. because it says Porque aquí during the dice time, and durante then later says el tiempo de la explains it, cena y después says dice, 做 lo 饭 explica. cooking for him, and then, Primero dice que está cocinando para él, second part pero la segunda parte elaborate was that, él like, 做饭 elabora 就是来就 que él 是 estaba, 来给他就是添饭做菜 so that explains what the esa 做 segunda 饭 parte means, explica which que is estaba helping sirviendo, with rice and, que era servirle el arroz put the dishes together. It's just y like poner in the todos los ancient platos time juntos. when, like, Es the algo así que es emperor muy eat, right? asiático, cuando The por ejemplo emperor el does emperador not come, el emperador spend the no effort to, toma ese use tiempo chopsticks to pick the para dishes usar from, los like, chopsticks y 100 dishes esto, no, before him. Your Someone porque él tiene personally 100 help him platos, ¿ok? to- your Alguien point le is that the ayuda Chinese a custom, agarrar you las take a cosas. pair of Entonces tú chopsticks, estás diciendo que and then you, en la cultura pick it up, china, and tú you agarras los have some. chopsticks Is that what you do? y se lo das a alguien, ¿es lo que tú haces? ¿Es a lo que te No, refieres? I'm saying that when you No, are yo estoy someone diciendo, with- ok, I know ok. that the Asian like Yo to sé, do los, that. los They asiáticos les take the gusta hacer eso, ¿ok? chopsticks, Agarran stick los in the thing, chopsticks, lo okay, ponen and en they say, la comida some more. y le dicen, ok, toma más. Y después, It's when the emperor eats, es que there's cuando like un 5 emperador people come, hay helping him. como 5 personas ayudándole. Emperor just sit there, Ok, el doesn't emperador do much. simplemente se sienta ahí, en realidad no Well, tiene... he's No, es el I gobernador. mean, not the governor, Ok, the pero se master. trata como el emperador, ¿no? Pero maestro, él Someone está siendo status tratado of the como emperor, alguien like governor serving. con la estatura de, como el emperador. Es por eso que está haciendo esto. Yeah, I think that makes sense. It doesn't make Sí, sense yo that creo governor que is hace back in mucho the sentido. kitchen Yo no creo que el cooking gobernador when está the allá master is here, cocinando right? cuando el maestro está aquí. ¿Mm? Logically, it doesn't make sense. Yeah. Lógicamente no hace But the sentido, Chinese sí. says, Pero that's what aquí he's doing. el chino, el idioma chino, aquí dice You que want está me haciendo to esto, ¿ok? interpret the way that ¿Tú makes quieres sense que to yo you? lo interprete de una forma que haga sentido para ti? Yes, 7. Sí, número 7. Thank you, Master. Gracias, from a strictly maestro. Western perspective, Por una, it desde una makes a little perspectiva sense to me that occidental, the hace un governor was poco cooking 'cause he de sentido para mí managed que to el not gobernador unearth a estaba grain of cocinando rice. porque, So that's a por testament ejemplo, to being a dejó bad cook. ahí But we un have grano de a, arroz que So tenía, you of the opinion que era that the como, governor que no estaba bien cooked cocinado o rice. algo. Entonces, tu opinión es que el gobernador lo yes, cocinó, That's ¿sí? why he screwed up and Es left por the eso husk of que rice. él Correct. I'm cometió un no, error y dejó No, let me tell ahí you, un husk if I de were arroz, governor, ¿ok? okay, Ok, no, déjame decirle. Si chop yo the soy head el of the gobernador, provider yo of hubiera rice to yo le hubiera to cortado la the cabeza mentioned. a la persona que That's le what dio governors do. ese husk de arroz a mi Well, invitado, ¿ok? Es lo que hacen los humbly, as gobernadores. my Korean wife taught Ok. me how to cook rice. Humildemente, como mi The way you esposa do me it, enseñó a cocinar Korean arroz, style, is maestro, you hand la forma en la wash que twice lo haces, all the estilo grains of coreano, rice before you es put que them tú in the rice lavas cookers. 2 veces el arroz antes de With ponerlo my limited en but la máquina excellent de training, arroz. I would immediately recognize if a grain of Entonces, rice was husked. yo So, inmediatamente clearly the reconocería governor, si ese arroz missed it. tiene husk. But we also have a Entonces yo answer creo from que our ese YouTube gobernador audience. pues no lo Is this- reconoció. who is this Pero también Chinese? tenemos It's not aquí Chinese, we're gonna comentarios de ignore YouTube. commentary. Pero ¿es alguien de Thank you, China o no? Master. Porque si es de China vamos a ignorar I'll ese defer to comentario. Jane, Gracias, she maestro. can confirm if Voy a- Shi Hong Kao Voy a preguntarle a Jane si decimos que Chi Hong Kao Another es chino. Oh, otro Kao. Okay, Ok, and it's authentic. y es auténtico. Chi Hong Kao says, Chi Hong Kao dice, apologies, I lo recognize siento, the yo characters, but reconozco the los two characters caracteres, pero los is dos literally caracteres cooking. literalmente Chofan. dicen cocinar. Yeah, If you say so, yes. yeah. Chofan is to cook. Sí, chofan. Sí, si tú dices maestro. Sí, chofan es cocinar. Is to cook. Chosai es Dishes. cocinar, ¿ok? Chofan Cocinar is to algo, cook rice. Chofai is to cook ¿ok? dishes. Que está diciendo que está cocinando, Okay, so ¿ok? so we have a cow Entonces tenemos un cow disagreeing with another cow. que no está de acuerdo con otro cow. Okay, okay. Ok. The odds are against the first cow. Todo está en contra del primer Okay, cow, Wei ¿ok? Mao. Ok, Way Mountain. Maestro, volviendo a lo que ella dijo sobre los preceptos. Yeah, ¿Me we pueden can escuchar? hear you. Sí, podemos escucharte. Volviendo a eso, entonces sí, los preceptos o los fundamentos de Chan
en qué nivel para, por ejemplo, una persona laica, cuando esos preceptos hacen sentido para esa It doesn't persona. have to make sense. No That's tiene my que, point. no tiene que hacer sentido. Y ese es mi punto. ¿Ok? It's like professional secrets. Son You como do secretos it, profesionales, ¿ok? you given a secret recipe Te dan una secreta from receta a master chef. You de follow the un recipe, maestro chef. then you Y get si tú the sigues las product. Or you recetas, tú vas a obtener el will producto. in the, Pero también, por ejemplo, Kung Fu martial arts en las artes novel, marciales de Kung Fu, en esas novelas, cuando aprendes el secreto, un manuscrito secreto, y tú lo sigues, y tú te ejercitas y practicas de acuerdo a ese manuscrito, te vuelves el número 1 en las artes marciales, ¿ok? Es algo así. No tienes que entenderlo, ¿ok? Simplemente tienes que seguir esa fórmula secreta y ahí es donde está el valor, ¿ok? No es... Aquí es donde los carapálidas como ustedes no entienden la importancia de las recetas secretas, esos manuscritos secretos, ¿ok? Nosotros deberíamos traducir esas novelas de Kung Fu en inglés para personas como Carolina del Sur, que no, para que puedan apreciar esos manuscritos secretos, ¿ok? Entonces, para tu referencia, Carolina del Sur, en estas novelas de Kung Fu, las personas matan para poder obtener estos manuscritos secretos, ¿ok? Ok, KO número 1, ¿estás de acuerdo? Ok. Ok. Entonces, no se trata de que tiene que hacer sentido, ¿ok? Que haga sentido para ti, no, es sobre hacer lo que te han dicho. Y esa sabiduría se va a encargar de eso, ¿ok? Naturalmente vas a entender mucho mejor. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces para mí, yo voto y digo que ok, ellos están cocinando, ¿ok? Entonces yo voy con la mayoría. Lo siento, KO número 1. Durante la comida, durante la cena, el maestro Tan y miró un grano de husk mezclado con el arroz. Y él lo agarró de primeras, se lo levantó de primeras y se lo comió, ¿ok? Yo no creo que ustedes entiendan esto porque esto es para los asiáticos. Esto se mira mucho, ¿ok? Porque cuando tú pones el arroz en la máquina que hace el arroz, tú no puedes ver, pero cuando está cocinando, esa cosa está hirviendo, entonces se mueve alrededor. Entonces cuando el arroz se cocina, entonces esos granos de husk van a llegar arriba, ¿ok? Entonces es algo que no puedes decir que es un error, no. Algo pasó, ¿ok? Pero Mao Chi estaba muy impresionado con eso porque el principio detrás de esto es que tú no gastas ninguna ofrenda de los donantes, ¿ok? ¿Sabes? El grano de husk, cuando está cocinado, no está tan mal, ¿ok? Simplemente tienes que sacar ese husk afuera y ya no es gran cosa, ¿ok? Pero Mao Chi lo pueden impresionar muy fácilmente, entonces él opina mucho, ¿ok? Y él es muy impresionado, él está muy impresionado del maestro Dawan, del maestro Tanji, entonces no se necesitaba mucho, ¿ok? Entonces él donó 10 do, ¿ok? Se pronuncia do, yo olvidé. Sí, número 2. It should be Hu. I apologize. Tiene que ser ho, lo siento. Oh, sí, ho. Ok. Vietnamés es hop. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué? Ok, persona de Taiwán, por favor explica para nosotros. ¿Qué significa? En estos almacenes, ellos tienen tal vez como unos cajones en donde ellos ponen cierto tipo de arroz y las personas usualmente compran
That's the un ho. cajón, ¿ok? Eso es lo que se llama un ho, ¿ok? And so this is how they used to Y así sell es como rice, ellos the solían ration vender rice. arroz, As o you sea, know, así era como lo jar medían. rice, which Llenaban is ese here. cajón And next thing de here, this is arroz, so cool. lo cual es más Thank you. fácil, ¿ok? Y This esto es is muy, such a muy great chévere, ¿ok? reference for Esto es una gran non-Chinese referencia para las personas It's que so no son cool. de China, ¿ok? Es muy, muy We are so chévere, muy ignorant bien, about muy these things. interesante. And this is Somos where, muy you ignorantes know, sobre estas cosas y having aquí es en donde the multicultural thing tener estas cosas makes it much more multiculturales interesting. lo hace mucho más So, interesante. yes, go ahead, Ok, too. sí, número 2. Still continue to apologize. Sí, and, me sigo disculpando. should be who and Tiene que who's ser who. lunch. And one who supposedly Y one equals who one dan. Es And un one who dan. equals Y 10 one who dou. son 10 dos. Ah, okay. Oh, ok, I ok, see. ok. Ya veo, ya veo. Is it typical for Pero the es who to típico be not para level? los I who usually it's que no like esté level. nivelado. You put it Usualmente in, es como que ellos lo nivelan. Ponen algo y... no, this is cheating. Ok, Yeah, esto it es should hacer be trampa. fully leveled. Sí, tiene que ser en That's nivel... my understanding Tiene from que all estar the Chinese completamente movies I lleno. saw. Sí, es mi entendimiento de todas las películas chinas que he visto. Okay, it's so cultural. This is so Ok, interesting. esto es We don't do muy this algo muy anymore. cultural, lo que es muy interesante. Esto ya no se hace And en then, estos tiempos. this is also Y very entonces, Chinese. esto It's también es Tibetan. algo This muy, is muy chino, ¿ok? Tibetan colors, right? Estos son colores tibetanos, ¿verdad? No? ¿No? It's Chinese. It's No, Chinese? son chinos. Sí. Ooh. But the hat is Pero comical hat. Chinese ese canonical. sombrero And the es ese guy sombrero is clearly icónico de Russian. China. Pero esa persona es claramente rusa. Never mind. Olvídenlo, But olvídenlo. you see, another cultural Pero si ven, aspect is that otro aspecto transportation. cultural es esa forma de transporte, ¿ok? En ese tiempo, ellos usaban estos palos de bambú, que ustedes no pueden verlo claramente, pero esto es un palo de bambú, ¿ok? Los chinos tienen muchos bambús, ¿ok? Algo muy grande con los bambús. Entonces ellos cortan esos palos de bambú y lo pueden tal vez cortar y dividir entre 2 o 3 piezas. Y es muy fuerte, esos palos de bambú son muy fuertes. Así fue como nosotros crecimos en Vietnam. Las personas no tenían esas motocicletas Honda, ok, en ese tiempo cuando yo era un niño. Entonces los vendedores de la calle cargaban estas cosas en los en los palos de bambú, ok. De esta forma lo balancean, es fantástico. Tú te puedes imaginar estas mujeres asiáticas que eran mucho más pequeñas que Chow Mei y cargaban estas cosas balanceadas y empezaban a cantar fa, alguien quiere fa, y todo el barrio escuchaba eso. Entonces es fascinante que tan pequeño estas mujeres eran tan pequeñas y podían cargar todo eso. ¿Tú hiciste eso, Xiao Mei? Esa es cerca de tu era. No, no. Tú estabas muy consentida. Ok. Y la comida es mucho mejor de esa forma. Ok. Ok. Entonces cargaba esas cosas aquí y aparentemente es el mismo tamaño. Ok. Ok. Entonces le dio 1000 de estos, 1000 ho. Entonces si ustedes hacen la traducción, el inglés en realidad está muy muy bien. Was polished by Venerable Shenshun and Peter. Fue trabajo conjunto entre Venerable Shenshun y Peter. Oh, entonces la traducción original apestaba, entonces... Ok. 1000 ho. Oh, eso es mucha riqueza, ok. Y esto es lo que es bonito sobre esto, que el maestro Tanji dice, no es mucho. ¿Cómo puedo comerme yo todo esto? Entonces él compartió todo esto con todos los monjes. Entonces puedes ver ahí en ese momento, en esa mansión del gobernador, él tendría 1000 monjes viniendo con esos palos de bambú en
en sus hombros y caminar y llevándose todo ese arroz, ¿ok? Es increíble, esto es muy Chinese, ¿ok? Muy étnico, ¿ok? It's a different times. You Son guys tiempos don't appreciate diferentes, this, ¿ok? right? Eras diferentes, ustedes no aprecian esto, pero a mí me encanta esto, yo amo estas historias. Master Tan Yi, Y el maestro Tan even Yi, though he's a disciple level, but él he es un followed Master Tao Han to discípulo, lecture on the lecture pero series. él seguía al maestro Tao Han cuando él hacía las lecturas. Es muy impresionante, ¿ok? Entonces esto nos dice He basically que él were training básicamente se estaba entrenando a sí mismo, ¿ok? El maestro Tao Han himself a lot of training, no le dio mucho entrenamiento en absoluto, okay? Yeah. So, ¿ok? and such is the nature Y tal es la naturaleza training of the de ese Sangha entrenamiento de los miembros de la Sangha en ese tiempo, for lay people, que para las personas laicas, virtually no precepts. virtualmente no preceptos, y tú ibas y tú escuchabas los sutras, Lectures. las lecturas de los sutras, lecturas de los shastras y todo esto, ¿ok? Entonces esos eran los días, ¿ok? Entonces hablaba Dharma en diferentes lugares Stayed at the Tan Si y se quedaba en el templo de Tanzi. and move on Y to the mayor siguiendo, of the Changsha, el Changsha mayor temple de area, Changsha Qingzhou area, and he has en a el área de house in Jingzhou Nanjing. y tenía Is una it the same? casa en Jianling. ¿Es el mismo? Is it the same area in ¿Es la Nanjing misma nowadays? área de Nanjing en esos días? Huh? ¿Mm? Anyway, China is so big. It's all Ah, es que China es muy grande. Qingzhou, Qingzhou, Jiangling. Jiangling. And so the mayor Y entonces el mayor donó su casa Nanjing area. en esa área de Nanjing. Ustedes saben, esas casas en Nanjing en estos tiempos ahora son muy caros. YouTube de Corea, por favor, adelante. 정문용님의 질문입니다. 영화 노래 꿈의 바다를 우수한 조통을 합격한 외국인에 대해 이순신 장군이 철저하게 응징해 주게 영화를 보면서 됐는데 이것은 결국 외군들을 많이 지키기를 바라는 제 마음이었습니다. 이것도 같을까요? Why is there an echo? ¿Por qué es que hay un eco? Yes, 7. Why is Sí, there an número echo? 7. ¿Por qué hay eco? Thank you, Master. We're troubleshooting. Gracias, maestro. We hope Estamos intentando reparar esto en este momento. Nos disculpamos. Yes, Oh, es una dificultad técnica, ok. Ah, es por esta noche, ok. Anoche estaba bien, ¿no? Okay. Ok. All right. Go ahead. Okay. Translation. Sigue, por favor, traducción. This question is from Esta pregunta Oh, the echo. viene de... Oh, el eco. Me gusta este eco aquí. sorry, Master. Can you hear me? Master, ¿puedes escucharme? I'll try my best. Ok, voy a intentar lo mejor que pueda. Difficult for you. Tal vez es muy difícil para que puedas escuchar de esta forma. This question is Esta pregunta Chang Wen-yo. viene de Chang Gun-yo. I saw a Yo miré una película coreana. Sea of Death is the name of the movie. Ese es el nombre de la película. Of the movie. The movie. Oh, okay. Oh, película, ok. This movie, I'll give you a little bit of background. Sign of death. Oh, Okay. entonces esta película, Noryang, Chinese or Korean movie? Korean película coreana o china, película coreana. is Entonces esto es Sea of Death. el Sea of Death. el océano de la muerte. There were this time that Japanese attacked Koreans. Es una película en donde los japoneses atacaban a los coreanos. Entonces había un general famoso, un coronel famoso de Corea. Yi Sun-shin. Y su nombre es Yi Sun-shin. So this movie is Entonces esta película está basada this general en este general, en esta valentía de este general way to fight back y su excelente forma de pelear Japanese invasion. en contra de los japoneses durante
la Joseon, de la dinastía Joseon. Entonces él estaba mirando esta película y miró que muchos japoneses venían e intentaban matar muchos ciudadanos y muchas personas murieron. Durante esta película, él tuvo un sentimiento de que él quería que los soldados japoneses, él quería que esos soldados japoneses murieran. ¿Es esto, es una ofensa? Si yo tuve estos tipos de mente, sí. That's a killing offense. Esa es una ofensa de matar con tu mente. Okay? Okay. That's an offense. Entonces, esa es una ofensa de la mente. And you know, today, I Y don't sabes, know if hoy you're yo no aware of sé si tú Today, estás consciente de esto. it is said that there's a Hoy 7.5 earthquake hubo un in the terremoto de west side of, 7.5 Japan, en la parte oeste where they think de, that de Japón, en donde ellos piensan que esto es en la tierra, no en el océano, fue en la tierra, así que varias personas murieron y muchas destrucciones de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cosas muy, muy costosas de reparar, sin mencionar el dolor y el sufrimiento para todas estas personas. Entonces, si ves, cuando yo miro esto, y es gracioso que tú traes este tema, ¿ok? Yo dije, wow. Es por eso que en la historia de Japón, en su cultura, es perfectamente normal matar. ¿Ok? Entonces el samurái mataría a las personas, a los de clase baja. Y entre esa cultura de Japón hay muchos karmas de matar. Entonces hay muchas deudas y por eso tiene tantos terremotos, tantos desastres naturales, lo cual son las manifestaciones de esas retribuciones del karma de matar. Entonces, si ves, inclusive en estos días tú miras o escuchas historias de estas corporaciones japonesas, de cómo los administradores tratan mal a sus subordinados, hasta el punto en donde los hacen perder la fe en el público, hasta el punto en el que muchos empleados llegan inclusive a suicidarse. Y eso es parte de ese círculo, de esa retribución de matar, ¿ok? En la vida pasada mataste a alguien, entonces ahora vas a hacer cosas que te van a matar, ¿ok? Porque indirectamente te estás matando, ¿ok? Entonces, la cultura japonesa es muy, muy violenta en ese sentido. Hay muchos karmas de matar. Y entonces cuando, por ejemplo, tú miraste la película de nuevo, ¿ok? Mi conocimiento es basado en las películas. Se mira que ellos van en ese punto, pasan por el puente, o sea, ese punto histórico de la historia que hay, y en esas películas en donde los japoneses invaden China y después casi que matan a Ip Man o cosas así, ¿no? Ustedes no ven esas películas. A mí me encantan esas películas, ¿ok? Pero bueno, si ves la cultura, ese karma de matar, sin importar si tú lo haces físicamente o mentalmente, hay una retribución asociada con esto, ¿ok? Y los desastres naturales, ellos vienen con el territorio, porque cuando tú tienes muchos karmas de matar, hay muchos desastres naturales. ¿Ok? Entonces sí, la respuesta corta es sí. Tú ni siquiera quieres entretener esos pensamientos de matar a alguien, porque eso es un karma mental, ¿ok? Karma de la mente.
¿ok? even having such thoughts. Frénate a ti mismo Just de esos because pensamientos, ¿ok? they are wrong. O, por Just ejemplo, because they're evil. castigar a alguien simplemente porque están equivocados o hacen cosas So this malas, ¿ok? mayor here No hagas eso, ¿ok? Entonces este mayor, este offered alcalde his acá, house to use ofreció as a su temple. As you casa can imagine, para he's usarla like como templo. Entonces imagínense, esta persona es And- buena, ¿ok? and Y he, tiene bastante dinero. he created a temple, Y él creó un templo. so that back then, Y pues en ese the tiempo, Chinese officials los were very oficiales de devout, China eran muy very devotos, ¿ok? supportive, Y en realidad and the Buddhist apoyaban a los monks, monjes budistas, which helped lo cual China ayudó a tremendously. China tremendamente. Okay, and those are different ¿Ok? times. Esos son tiempos diferentes. Nosotros no tenemos eso en esos tiempos ya. So he wanted to Entonces support él quería Buddhism, so he turned his apoyar house into a temple and gave y it to soportar el Master budismo. Entonces convirtió su casa en un templo y se lo dio al maestro Dawan. ¿Ok? Y le preguntó quién debería estar corriendo, quién debería estar manejando ese templo. Y el maestro Dawan pensó que Tan Yi tenía que ser el abbot. Así que el maestro Tan Yi tenía muchísimo respeto del mismo maestro Dawan. ¿Ok? Mira esto, ¿ok? Un maestro muy famoso es como una personalidad de televisión, ¿ok? Es como una celebridad, ¿ok? Más o menos como, ¿cuál es el nombre de esa persona? La persona que salió en la revista Time, la mejor persona del año. ¿Ok? Sí, número 7. Thank you, Master. Gracias, Chengdu maestro. answered Taylor Swift. Chengdu dice Taylor Swift. He's still alive. Oh, está vivo todavía. Barely. Look at that. I Ok, didn't mira, see mira. myself. ¿Qué? Who said that? Taylor Swift, digo, ¿qué? ¿Quién dijo eso? Impressive. Impresionante. It's like you Es como tú, know, Master Taoan is like Maestro Taylor Taoan Swift. es como Taylor Swift. Tan Yi is like ¿Ok? he's Y dating Tan Yi es como Taylor Swift. la persona que está saliendo con Taylor Swift. Okay, so he's very ¿Ok? famous. Entonces es muy famoso. And look at how Y humble he was. mira qué tan humilde él era. Cuando él le ordenaron ir y hacerse a cargo del templo, él llevó su maleta. Pero en realidad, ¿qué maleta? Se habla de una pieza, es una pieza de tela, ¿ok? Y ellos ponen cosas ahí y después la amarran de las 4 esquinas y cargan eso. ¿Ok? Eso es lo que ellos, esa era la maleta de ellos en ese tiempo, ¿ok? Y en realidad y esto en realidad parece de las mismas dimensiones de lo que las aerolíneas en estos días dejan cargar en sus aviones. Sí, profesora Jane, ella ya se va a ir, ¿no? Entonces, esta es su última oportunidad de hablar, ¿ok? En persona. Sí, yo solo le escribí, solo le envié una foto a la venerable de las maletas que usaban en ese tiempo. Y en realidad era bastante similar a las maletas de este tiempo. Ok, pero esa es la dinastía Tan, ¿no? Sí, pero dice que en vez... Ok, Baofu es que tienes que amarrar, ¿ok? Pero un Big Jazz es como que ya tiene un marco y se usa para cargar. Ok, gracias. Dinastía Tan, esto es mucho antes, ¿ok? No, pero ok, entonces yo imagino que en ese tiempo, porque no había en realidad las cosas, entonces ellos ponían ese pedazo de trapo y lo amarraba de las 4 esquinas. Los vietnamitas todavía hacemos eso, ¿ok? Pregúntale, nosotros no tenemos maletas de cargar. ¿No? ¿Has visto los precios de las maletas en estos días? Ugh,
y son bien malas y los precios son muy altos. Ridiculous. Es ridículo, Yes, ¿ok? seven. Sí, número 7. Thank you, Master. I agree. The Gracias, images are maestro. getting Sí, smaller. estoy de I acuerdo. don't understand. Y cada vez están más pequeñas, entonces yo no entiendo qué So está I pasando, understand pero yo the entiendo metaphor is que la metáfora es Master Tanyi Maestro is Tan Yi. dating Taylor Swift. Es Yeah. como si él estuviera saliendo con Taylor Okay, so Swift. then Sí, Master ok, Tanyi entonces and el Travis maestro Tanji Yeah. sería Okay. So it's Kelsey like Travis, Big ok. John, Entonces sería tight como, end, carrying backpack across country. Yeah, yeah. Okay. como muy grande cargando My brain can eso. attach Ok, to these entonces things. mi mente puede entender eso. And then he Gracias, carried maestro. that roll. Entonces, It's kind of y like él a soft cargaba, mat, so that he needs to have entonces a él bedroll tenía to sleep on the road. él tenía como una It's espalda kinda cool. suave, entonces él And necesitaba it's una staff. cama de esas que se The doblan, staff ¿ok? is a Buddhist Y, tradition where they walk like y tenía un palo, you know, so ok, un staff, they que es plant en the la apple, make a tradición noise. budista, The staff has 6 en donde, springs on each porque side, four ese sides there, palo, and esa has vara 6 tiene for 6 80. aros And en la so parte de it's- arriba, it entonces wakes cada up vez que están the caminando, insects. golpea en el suelo that's the y purpose. despierta a los insectos, ok, ese es el That's when- propósito. so the insects are conditioned Entonces los when insectos you están start condicionados en sound, China, those cuando ellos scurry away. escuchan el sonido de esos aros, todos se mueven, ok. Ellos se mueven y se asustan y se esconden. Es por eso que no los aplastan. Ese es el propósito de eso, ¿ok? No es como las películas las películas de Kung Fu en donde llegan y derrotan al oponente con ese staff, con ese palo. No. No, en China no es así. Entonces esa es la historia de Changcha, el templo de Changcha, ¿ok? Que solía ser la casa de ese alcalde, de ese mayor. Entonces eran tiempos caóticos en donde él tuvo que salir de ahí para Xiangming y construir un templo allá, ¿ok? Pero cuando él retornó, cuando ya era mucho más seguro, eso es algo interesante aquí, ¿ok? Que el abbot anciano tendría que estar muy feliz, ¿ok? Porque él era tan sincero que le apareció una reliquia de Buda, ¿ok? ¿No? Solo una. ¿No es interesante? Y ese es el problema con nosotros. Una reliquia ahí es algo que una gran cosa. Pero 10,000 cosas, en estos momentos es como, ¿tienes 10,000? Entonces, ¿con cuál tengo que impresionarme? ¿Sí? Entonces, tiene una reliquia y dice, todos tengo una reliquia de Buda, mira. Y solo para hacerlo más interesante, él lo puso en una botella de oro y lo puso en el salón donde se reunían a comer, ¿ok? Tú pones una reliquia en el salón donde se reúnen a comer y después él le hizo reverencia a la reliquia y rezó y dijo, por favor, si esta de verdad es una reliquia de Buda, por favor, emite luz para que todos estén impresionados de mi reliquia, ¿ok? Y entonces, y eso fue lo que pasó en ese tiempo, ¿ok? Tienes que entender que ellos estaban intentando propagar budismo, entonces ellos intentaban tener más personas, ¿ok? Que creyeran, que desarrollaran esa fe. Entonces, esta es una forma oportuna de hacer esto. Entonces, si es una reliquia de Buda, yo declaro que es una reliquia de Buda, entonces, por favor, emite luz. Y a medianoche, la reliquia emitió una luz de 5 colores, no solo una luz, sino 5 colores que iluminaron el cuarto entero, ¿ok? Y eso fue en ese tiempo, hace mucho tiempo, no tenía luces luces LED. Entonces es muy impresionante, ¿ok? Entonces el punto aquí es que los Budas y los Bodhisattvas están pendientes de ti, ¿ok? Entonces no es de que el Buda Shakyamuni dice, aquí, te voy a dar una. No, es en realidad para mí. Pregúntale al abbot anciano, yo creo que son los discípulos de los Budas que están
protegiendo esas reliquias, ellos son los que tienen que entregarlas, ¿ok? Entonces ellos, por ejemplo, dicen, ok, Tanji es una buena persona, entonces vamos a ayudarle, entonces le dieron una reliquia, ¿ok? Maestro anciano Abbott, de que esa reliquia no necesariamente tiene que venir de Shakyamuni, del Buda Shakyamuni, sino viene de los guardias de esas reliquias. Can't hear you. No te podemos escuchar. Yeah, okay. Sí, So ok, he ok. agrees. Entonces él está de acuerdo. We come back to you. Ok, Don't worry. ya volvemos contigo, ya volvemos contigo, no te preocupes, vamos a arreglarlo. We should have Nosotros deberíamos tener generate the que este ChatGPT generara subtitles, thank you, subtítulos, gracias. on the fly. No, Así they're al chips instante, do that ¿ok? on the fly now. No, sí, hay programas que están haciendo Way of eso. the future. Esa es la forma del... On the Ese es fly, el futuro, ¿ok? Tan pronto tú estás hablando, The chip is built in already. ese chip They would do the está haciendo la traducción yeah. instantáneamente, ¿sí? ask the, Pregúntale NVIDIA. a Nvidia. What kind of name is NVIDIA again? ¿Qué tipo de nombre es Nvidia de nuevo? Is that Czechoslovakian? Es algo como checoslovaco, ¿ok? Nvidia. Yeah, I know a lot of you making a lot of Ok, money yo on sé que NVIDIA. muchos de That's ustedes why están maybe I haciendo asked you. mucho dinero con estas tarjetas de video, por eso que les I estoy read it preguntando. somewhere that Yo escuché employees algo of de NVIDIA que are los empleados de multimillionaires. Nvidia Wow. son multimillonarios y yo, wow, increíble. Todos ellos, Basically, the lower básicamente, level, average level is multimillionaire. ok, It's so cool. el promedio, el nivel promedio es multimillonarios, es muy increíble. Anyway, Ok, so they emitted light or illuminated entonces room, emitió luz and so they have faith in him. y entonces tuvieron fe en él, incluso mucho más, ok, y eso es lo que pasa. Okay, so that's Ok. what we are. Entonces aquí es en donde estamos, ¿ok? Pero el tiempo ya casi está, Questions or comments? ya casi llega a su final. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No? ¿No? Okay. Ok. No questions Si or no te hay comments, we preguntas can, ni stop comentarios, early, entonces 1 podemos minute parar early, un minuto so that antes de everyone tiempo. can have a rest. Así que This is the todos pueden first day of the descansar, year ¿ok? anyway. Este es Happy el New primer día del Year, año, ¿ok? everyone. Feliz año nuevo Thank para you, todos. thank Muchas you. gracias, muchas gracias. Yeah, Sí, okay. ok. Now do installation. There, hey, listen, everyone. They're installing Ey, esperen, the esperen, Buddha están statues instalando now. That's why all las the men estatuas are de here. Buda. Es por eso que todos los hombres están aquí. No wonder. They all say, No, move along, master. todos We are dicen, busy. no. We're busy. Muévete, Just muévete, wrap it maestro, up." por favor. Termina, termina. Estamos No ocupados. one wants even to Nadie talk and quiere ni siquiera participate. hablar ni participar. And the girls, they help out Y as las well. muchachas están ayudando Okay. también. Ok, Thank you. gracias. Wave Nos Mountain, vemos. forget Wave Mountain. Ok, We're busy olvídense de installing Way Mountain, statues. ok. Estamos ocupados instalando estatuas. Look now, Xian face is red. Miren ahora, la cara de la venerable Xianan está roja. Look at her. Mírenla, Hey, mírenla. Xian, what did you eat today? Your face is all red. Xianan, ¿qué comiste hoy? Tu cara está toda roja. Is that allergic reaction or ¿Es you una just ate reacción too much? alérgica o simplemente comiste mucho? Creo que estoy comiendo mucho, maestro.